Bienvenido, Jaime Verástegui, a Filosofía Aplicada. Cuéntenos un poco, ¿dónde y qué estudió? Bueno, primero saludarte a ti, Manuel, por esta invitación a tu página tan trascendental. Contestando a tu pregunta, evidentemente sí estudié ciencias políticas, ¿no? Y por cuestiones de la vida y los empates que se dan, no, prácticamente no lo pude culminar. Y también, ¿no? Un poco que estuve bastante afianzado en el movimiento estudiantil, en la cual tuve mucha participación en los gremios y fundamentalmente en los análisis que se hacen tanto en el frente externo como interno. Cuéntanos, ¿cómo así usted se dedica a hablar en esta ágora popular que es la Plaza San Martín? Bueno, mi inquietud ya de mis padres, ¿no? Y de mis hermanos, que estaban involucrados en el quehacer social, como en los gremios y los sindicatos. Es ahí donde me llamó la atención, ¿no? Las grandes asambleas que se daban y los plenarios. Todo eso me conllevó a llegar desde muy joven estudiante a la Plaza San Martín. Y es ahí donde adquirí mayor experiencia frente a las intervenciones, frente a los deslindes que se hacían ideológicamente, y ya comencé a perfilarme como un vocero más, ¿no? De la situación política mundial. ¿Con qué posición ideológica se identifica? Obviamente, de todo lo que he aprendido y he estudiado, tuve una posición que está ligada fundamentalmente al socialismo. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión sobre el socialismo realmente existente? Es decir, esos países que se declaraban socialistas. Bueno, sí, el socialismo tuvo un proceso que obviamente no se culminó, producto de las constantes luchas internas y externas, que es para mí algo científico, que toda organización tenga retrocesos y baches. Y lo tiene, dicho sea de paso, todo organismo, toda razón social, todo lo que tiene o esté involucrado en el desarrollo social. Entonces, según el socialismo de Marx, ¿esto va a culminar en un comunismo algún día? Bueno, eso es lo que plantea en la práctica el capitalismo. El capitalismo está haciendo hoy más que nunca, por la presión que hace a las grandes mayorías, que éstas por una necesidad tengan que tomar, ¿no? Los recursos. Y el capitalismo, evidentemente, al entrar en crisis no le queda otra cosa que seguir golpeando a las grandes mayorías, y estas, por una necesidad de sus relaciones materiales de existencia, es que están tomando prácticamente los recursos para poder desarrollarse. ¿Qué piensa del posible desarrollo futuro de Perú? Bueno, el Perú no está al margen del globo, no está al margen del planeta, y estamos viendo que lo que sucede en el mundo golpea a todos los países, y en este caso del Perú. En el Perú, de igual modo, ahí tenemos un Estado que se inició fuerte, hoy día ya está débil, ya jugó su papel, ya jugó su rol histórico, ya el Estado ahora no va más, prácticamente se ha autosecuestrado, porque no tiene vigencia ya casi en ninguna región. Y todo eso hace que la grande mayoría, fundamentalmente del campo, tenga que ver directamente con sus recursos. Entonces, ¿qué futuro le espera al Perú? Bueno,
el Estado dice de que el futuro del Perú es el socialismo, porque en la práctica la necesidad, vuelvo a repetir, obliga a las grandes mayorías a tomar su riqueza para poder desarrollarse. Y eso es lo que queremos todos. ¿Qué nos puede decir de los países actualmente que se proclaman socialistas, de los pocos que quedan? Bueno, usted sabe más que todo de que la prensa no dice a veces las cosas tal como son. La prensa le dice comunista China, le dice a Cuba socialista, a Venezuela, a Bolivia, etcétera, cosas que no lo son. Hoy en día no existe un país que sea capitalista, ni tampoco un país que sea comunista. Lo que hay en el mundo y en cada país son dos clases sociales. Una clase minoritaria, capitalista, que detenta los recursos de las grandes mayorías, y la mayoría que luchan por recuperar estos recursos. El motor de la historia es la lucha de clases. Entonces, esas dos clases, según el socialismo marxista, se han originado en tiempos pretéritos y han seguido evolucionando, ¿no? O sea, gran parte de la historia es justamente ese conflicto entre una clase que domina y una clase dominante. Obviamente eso surge después de los primeros 100.000 años, en donde la sociedad primitiva era comunista. Cuando se fractura esta sociedad en la etapa superior de la barbarie, es que surgen las dos clases, opresores y oprimidos, el Estado esclavista, y surge la lucha de clases. Los esclavos por recuperar lo que le quitaron los esclavistas, y los esclavistas por mantener los recursos en pocas manos. ¿Cuánto duró esa sociedad? 5.000 años, donde el esclavo, producto de la evolución, se transforma en siervo, y el esclavista en señor feudal, y surge el Estado feudal y la lucha entre el señor feudal y el siervo. ¿Cuánto duró esa guerra? 1.000 años, en donde el siervo se transforma en obrero y el señor feudal en burgo capitalista, lo que estamos viviendo hoy día, el capitalismo, ¿no? En donde es una clase minoritaria la que golpea a la mayoría, que, vuelvo a repetir, pugna por recuperar su riqueza. Podríamos decir de que este conflicto de clases aparece justamente cuando aparece la cultura, la civilización humana, o sea, cuando se complejiza más. Sí, la lucha de clases surge con la civilización, es decir, con la esclavitud. Pero la primera sociedad, que fue antes de la civilización, fue comunista. ¿El futuro de la humanidad es el futuro del comunismo? Bueno, el capitalismo dice eso, que el futuro de la humanidad es el capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos concentran el conocimiento del hombre, concentran la riqueza, la soberanía en pocas manos. Esa actitud de esa propiedad privada hace que las grandes mayorías, por una necesidad, tomen los recursos, cosa que es ineludible, porque todo hombre no puede negar el derecho al trabajo, a la tierra, el derecho al alimento, salud, vivienda, familia. Y a eso Marx lo llama relaciones materiales de existencia, y a eso Marx lo llama comunismo. En una hipotética guerra nuclear, la tercera mundial, ¿qué quedaría de la humanidad? Bueno, yo creo que lo que se está dando es guerra fría, porque una conflagración mundial, los primeros que caerían serían ellos, porque hoy en día existe el armamento láser, existe la bomba inteligente, el armamento nuclear, termonuclear, de que prácticamente habría una repercusión en la humanidad, pero de eliminarse en primera instancia serían ellos. Por lo tanto, no creo que haya una conflagración mundial. Lo que hay es un reacomodo de fuerzas a través de un nuevo orden mundial para que ellos nuevamente juntarse y seguir controlando el planeta y a los 10.000 millones de pobres en el mundo.
Según lo que vemos en el panorama mundial, cree que se está repitiendo, hay una renovación del fascismo, una renovación, pues, la, la persecución a minorías, etcétera. Bueno, sí, porque esa es la debilidad del capitalismo. Es que cuando no pueden ya acumular, concentrar o superconcentrar lo que antes hacían, hoy en día tienen que hacerlo de una manera beligerante, es decir, con el fascismo. Y eso los debilita más aún, y más aún ahora con la velocidad de la luz. Mal que bien, por el capitalismo, bueno, hemos tenido, pues, coloniaje alrededor del mundo, pero también ha avanzado la tecnología, la ciencia. Es cierto, la tecnología ha avanzado, pero ese avance de la tecnología es capturado por pocas manos, es decir, por este sistema que es la propiedad privada. Y eso es lo que a ellos lo está autoliquidando, porque teniendo la concentración del conocimiento del hombre, de la inteligencia artificial, ya no necesitan fuerzas productivas, ya no necesitan fuerzas motrices, se van al desplazamiento y a la calle, a la desocupación. Y eso es lo que a ellos les preocupa, porque no hay poder adquisitivo, no es que ellos manejan el dinero. Entonces, si ellos manejan el dinero y ellos diseñan el sueldo, el salario, el jornal, para que el pobre sobreviva y ellos vivan, entonces los productos que le da la máquina de una manera veloz, ¿quién le va a comprar? Porque se estoquean de productos ahora, sin huelgas y sin paros, porque tienen la máquina y entran en recesión porque no hay poder adquisitivo, no hay demanda. Y eso es lo que les preocupa. Tal es así que ha llegado a un extremo que entre ellos se están enfrentando. Si el capitalismo se basa, pues, en la explotación del hombre por el hombre, y esta se basa históricamente, la aparición de la propiedad privada, ¿de dónde viene ese deseo de que algunos hombres quieran dominar a otros, quieran tener más riqueza que otros? No es un problema, digamos, moral, de codicia humana? En el capitalismo, en este modo de producción, sí, es como yo tener propiedades para alquilarlos, ¿no? En este modo de producción. En este modo de producción, ¿cómo exploto yo a una persona o a un empleado? Ese es en este modo de producción. Pero en el modo de producción socialista no, porque el globo es de todos. Y ahí uno, si quiere, puede tener 10 casas, pero ¿a quién se lo vas a alquilar si todo el mundo tiene derecho a la vivienda? Es completamente diferente en el modo de producción capitalista. Si tú tienes 2 inmuebles, quieres 3, y si quieres 10, quieres 4. ¿Por qué? Porque están sometidos a la propiedad privada. Porque hay gente necesitada y hay gente que no necesita. ¿Cómo sería un país con modo de producción socialista? Bueno, en donde todo talento, y todos tenemos un talento, tienen derecho a desarrollarse. En un modo de producción socialista no hay igualdad. No, la igualdad no lo planteó el proletariado. La igualdad lo planteó la burguesía en la Revolución Francesa. Pero el proletariado planteó el materialismo histórico y dialéctico. Y ahí no hay igualdad. Lo que no hay es la explotación del hombre por el hombre. Y en los sistemas llamados socialistas, pero que son de capitalismo de Estado. Bueno, el capitalismo de Estado hoy en día afronta una lucha con el capital privado por el reparto de los mercados, pero ambos son anticomunistas. Entonces, ¿dónde están los verdaderos países socialistas? No hay, ya lo dije, no hay en el globo un país que sea comunista ni capitalista. Lo que hay en el globo son 2 clases sociales. Una minoritaria que detenta la riqueza con la propiedad privada y la mayoría que lucha por recuperarlos. El motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías, porque ya lo expliqué. La minoría ahora en sus manos, con la velocidad de la luz, ellos se autoliquidan y hacen que la mayoría, por una necesidad, vaya avanzando tomando las tierras. Y
tomando el capital real, no el capital nominal. El capital nominal es el dinero, que prácticamente de acá a 5 décadas, dicen los expertos, que volará por todo el aire y nadie lo va a recoger. ¿Por qué? Porque la humanidad, por la necesidad, va a conquistar el capital, que es el valor real, el capital del socialismo. ¿Qué es eso? La naturaleza. O sea que, de todas maneras, la historia de la humanidad va a llegar a un estado socialista. Así lo amerita la historia. Pero no puede caber la posibilidad de que se destruya la humanidad, se autoaniquile, haya un gran desastre natural planetario. Bueno, justamente los científicos en el socialismo van a cuidar el globo. Ahora no. Ahora están ligados a cómo capturar y cómo desplazar la mano del hombre para explotarlos. Esa es la tarea. Las guerras convencionales es hoy en día. En el socialismo no van a existir guerras convencionales. Lo que va a existir es la guerra hombre-naturaleza. Cómo el hombre va a afianzar su conocimiento en seguir explotando la naturaleza y desarrollar a la humanidad. En otras palabras, la afirmación va a ser el hombre, la humanidad, y la negación va a ser la naturaleza. Y la negación de la negación, ahí sí podemos hablar del desarrollo de la sociedad. ¿Y cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? De que en un país, cuando se instaura el Partido Comunista, lo primero que hace es industrializarlo. ¿Pero por qué se opone el capitalismo, que también industrializa? ¿Por qué el capitalismo industrializa en base a pocas manos, en perjuicio de la mayoría? En cambio, el comunismo, cuando industrializa un país, lo hace colectivamente. Por eso es que hay una guerra. Luego viene el socialismo como un medio y luego el comunismo, que es la fase final, donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. ¿Ya no habría Estado ni policía? Ya no habría Estado, porque el cuidado va a ser de las organizaciones. El aparato policíaco surge con una clase dominante para cuidar sus intereses, y el que tiene que pagar eso es el pueblo. Maestro Jaime Verástegui, ¿cuál es su análisis sobre la situación actual del Perú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos problemas hasta ahora? Bueno, en primer lugar, aunque les parezca a unos raros, el Perú sigue con un carácter de la sociedad semifeudal y semicolonial. Y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. Y eso hace de que la lucha de clases se agudice en las dos partes y con las dos partes. Un gran filósofo como Mao habla de la contradicción de las contradicciones, es decir, vemos que hay un conflicto en las grandes mayorías y también hay un conflicto al interior del Estado, donde están las minorías. Eso es lo que estamos viendo. Hay un conflicto al interior del Estado por el reparto de las instituciones, por el reparto de los poderes. Y por lo tanto hay otro conflicto en el campo que se da por la toma de los recursos. Hay sectores que no quieren y hay sectores que sí están por tomar, y eso es lo que se está dando hoy en día. Se agudiza el problema social y esa toma de tierras que se está haciendo, y al marginar al Estado por la injusticia y por muchas prebendas que le da a las grandes transnacionales y a las grandes corporaciones, ha hecho que el Estado prácticamente se aísle del campo, y el campo lo aísle al Estado. Y por eso es que el Perú ha entrado en una recesión. ¿Y por qué recesión? Porque el déficit fiscal prácticamente ha carcomido lo que es el PBI. Más es lo que compramos que lo que exportamos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las regiones no mineras están tomando estos recursos y están impidiendo que los contratos que se están revalidando no tengan acceso.
Entonces, nuestras riquezas están en manos de las transnacionales. La riqueza estuvieron un gran sector en manos de las transnacionales. Como se terminó el contrato Leifs con Fujimori, 30 años, del 93 al 2023, el año que pasó, la señora Dina, gobierno, firmaba, pero esos contratos no tienen acceso al campo porque han sido desaforados por el movimiento popular. El caso de Conga, Tía María, Bambas. Últimamente, un contrato que se firmó con una empresa minera canadiense no ha podido entrar a operar en el norte, ha sido desaforada. Cuéntenos más, explíquenos por favor el carácter semicolonial, semifeudal del Perú. ¿Por qué semifeudal y semicolonial? Porque acá ya no están los españoles, sino operan a través del Estado. ¿Por qué semifeudal? Porque sigue existiendo el campesino pobre, medio y rico. Solamente el gamonal, el terrateniente, se ha puesto corbata y se ha venido acá, nada más, sigue controlando la tierra. El campesino pobre, que es el que labra la tierra, siembra y cosecha, ese producto lo exporta el Grupo Romero con Alicor. Él es el que remata o él es el que vende, pero no el campesino. Y ellos si quieren le pagan al campesino, si no, no. Y si es una miseria se la da. ¿Y los campesinos que han venido a las ciudades y se han vuelto negociantes? Bueno, es todo un trabajo de las grandes transnacionales y obviamente del Estado, de las grandes corporaciones y del Estado. ¿Por qué? Porque el campo está vacío, pero ahí está la riqueza. ¿Y por qué el hombre migra a la ciudad? Porque esa riqueza es negociada entre el Estado y la empresa, en la cual dilapidan, expolian, explotan, contaminan y se van a cambio de un plus que le dejan al Estado. No toman en cuenta a la sociedad. ¿Y qué hace esa sociedad? Migra a la ciudad. Por eso es que la ciudad convulsiona. La sobrepoblación. Una provincia de Lima que debe de tener 200.000 habitantes según las estadísticas, está bordeando los 13 millones. Si usted fuera alcalde de Lima, un alcalde socialista obviamente, ¿qué medidas tomaría? Bueno, en primer lugar, lo que diría sería imposible, porque lo primero que yo convocaría era una reunión, una asamblea de ancha base, donde tengamos que estar comprometidos todos los funcionarios, tanto gobiernos regionales, municipales, carteras, el poder legislativo, ejecutivo, el aparato militar, los grupos de poder y plantear ¿qué hacemos para despoblar Lima? Porque la contaminación es abrupta. Ya todo el día es hora de punta. ¿Qué hacer? Entonces, la única salida sería la democratización de la economía. Democratizar la economía y escoger un plan piloto, una región, para poder desarrollarla. Y todos involucrarnos a eso. Por decirte, puede ser Cajamarca, desarrollarla con los yacimientos mineros, como Yanacocha, Michiquillay, Newman, Conga, etc. Desarrollar la micro, la mediana, la gran industria, centros de trabajo dignos, hospitales, universidades, y el cajamarquino que está acá va a regresar a su hábitat, va a regresar a su región y prácticamente de esa manera las demás regiones y podemos desintoxicar Lima y podemos hacer un país productivo y desarrollado. Pero acá viene lo siguiente, que ahí se va a oponer los grupos de poder, ahí se va a oponer la Carta Magna y obviamente se va a oponer el capitalismo, las transnacionales y las grandes corporaciones, porque ellos lo que quieren es seguir saqueando la materia prima. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Un gobierno nacionalista, socialista? No. El nacionalismo es hablar del capitalismo. Es el socialismo.
porque el nacionalismo está de acuerdo con este sistema, el nacionalismo está de acuerdo con este Estado, el nacionalismo está de acuerdo con el aparato militar, está de acuerdo con la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo. No es el nacionalismo. Si usted hace un análisis, ¿cómo surge el nacionalismo? El nacionalismo surge en Alemania con Adolfo Hitler para contrarrestar el avance del socialismo. ¿Es posible aún en el Perú tener un gobierno de izquierda, socialista, o ya no? Bueno, la izquierda cogobierna, lo estamos viendo durante toda la vida republicana. La izquierda en la práctica te está diciendo que no está de acuerdo con el desarrollo del país. Podrán decirlo, pero en la práctica lo que quieren ellos es competir para seguir copando las instituciones del Estado y seguir desarrollando esta carta magna. Entonces, ¿nunca tendremos un verdadero gobierno socialista? ¿Ya no es posible en el Perú? No, al contrario, eso no dice el Estado, eso no dice la gran burguesía. Los grupos de poder del capitalismo dicen que en la práctica ellos están trabajando para que se instaure el socialismo de una manera acelerada. ¿No ves que cada vez más golpean a las grandes mayorías? Y al golpear a las grandes mayorías hacen que éstas tomen sus recursos. O sea, sin querer, los capitalistas están empujando al Así socialismo. es. Pero la gente no es consciente de eso, ¿no? No, o sea, ellos solamente están buscando pero una cosa es el marco, ¿no? Ideológico y otra cosa es la práctica. En el marco ideológico yo podría estar de acuerdo con el sistema, podría estar de acuerdo con el Estado, no, pero en la práctica el hombre ¿qué busca? Por una necesidad imperecedera, ¿qué busca? Trabajo, comida, abrigo, salud, vivienda, familia, irrenunciable. Y eso está sometida al mercado, está sometida a intereses de grupos de poder. Y eso es lo que le obliga al hombre, esa necesidad lo obliga a tomar sus recursos. A eso se llama socialismo. Pero mientras exista el gran imperio del norte en esta parte del mundo, bien difícil que surja el socialismo, ¿no? Pero aquí hay una cosa, nada es fácil. Y algo más, el norte está en crisis. Mira las grandes movilizaciones. Trump está hackeado por el pueblo norteamericano. Trump ha dicho, yo no lo voy a pagar la deuda externa, 36 billones de dólares, que la pague el pueblo. Y el pueblo que dice, no, que la paguen los multimillonarios, yo no lo voy a pagar, porque ese dinero yo no lo he utilizado para carrera armamentista, no lo he utilizado para hacer ocupaciones militares, yo no, lo han utilizado ustedes. Eso es lo que se está dando y Norteamérica está en crisis. Por eso es que quiso Ucrania, por eso Palestina y ahora Venezuela como es el lugar. ¿Y cuál es el papel que está jugando actualmente China en el mundo? Bueno, China, tanto como Norteamérica con la OTAN, China pertenece al BRICS, el reparto de los mercados. Pero en este reparto y en este conflicto, China lo está llevando de encuentro con el capital estatal. Prácticamente ha trazado la nueva ruta de la seda y en ese sentido está copando los continentes. Ya lo está haciendo en América Latina, con el megapuerto de Chancay en el Perú. Un territorio geoestratégico, pero ya lo tiene China. Ahora invertido con el Corredor Dorado en Colombia. Ya 7 regiones están en el mercado asiático. Ya invirtió en Sudáfrica, no, en el continente africano, 50.000 millones de dólares. Es decir, China se ha vuelto visionaria, estadista, que invierte y está cayendo bien. En cambio, Norteamérica ocupa, saquea, impone y el aparato militar. Entonces, ¿China será la nueva superpotencia? Sí, pero acá viene una cosa. China desarrolla una clase dominante con Xi Jinping ahora, pero no al pueblo que está explotado. En la China hay lucha de clases, en Rusia hay lucha de clases. Entonces, conforme se agudiza el capitalismo y en sus contradicciones internas entre los imperios, eso hace que el pueblo y los pueblos del mundo tomen sus recursos. Lo está haciendo España, lo está haciendo Francia, Alemania, es decir, los pueblos de la OTAN, los pueblos de los países europeos
no están de acuerdo con sus gobiernos, que se han alineado a Norteamérica. Muchas gracias, profesor Jaime Verástegui. Gracias a ti, Manuel, y cuando gustes, a tus órdenes.